El cambio climático. Grupo 556. Equipo franceses. Iniciaremos este tema hablando de la diferencia que existe entre el cambio climático y el calentamiento global. Pues es necesario aclarar estos dos conceptos, que si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se toman de manera errónea, básicamente como sinónimos, ya que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero que son derivados de la actividad del ser humano. Habiendo aclarado esto, ¿qué es el cambio climático? Pues el cambio climático es un cambio en el clima que es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición global de la atmósfera y a la variabilidad climática que ha sido comparada con otros periodos de tiempo, periodos de los cuales se toman desde que el hombre empezó a medir el clima. ¿Y qué lo causa? Sus principales actores son los gases de efecto invernadero que están suspendidos en la atmósfera, como el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, el ozono y el vapor de agua, pues su principal función de estos es la de mantener la temperatura del planeta, haciendo así viable la vida. Sin embargo, al haber un exceso de estos, la temperatura promedio del planeta aumenta, generando así un desequilibrio en la Tierra. Ahora pasaremos a hablar de los 10 países emisores de los gases de efecto invernadero, iniciando con China, con el 25,36% del total, seguido por Estados Unidos, con el 14,4% del total de emisiones de CO2. En tercer lugar, con 10,16% del total, la Unión Europea. En cuarto lugar, y es el primer país en vías de desarrollo, con el 6,96% del total de emisiones de CO2, India. En quinto lugar, con 5,36% del total de emisiones de CO2, Rusia. Y en tercer lugar, como el país más pequeño que está en la lista, con el 3,11% del total de emisiones de CO2, Japón. Brasil, con el 2,34% del total de emisiones de dióxido de carbono. Después sigue Indonesia, con el 1,76% del total de todas las emisiones de dióxido de carbono que son liberadas al planeta. Y como no podía faltar, el número 9, México, con el 1,67% del total de emisiones de dióxido de carbono. El número 10 y final, Irán, con el 1,43% del total de todas las emisiones de dióxido de carbono que se liberan a la atmósfera. Seguiremos hablando de las consecuencias del cambio climático, pues estas son variadas, pero destacaremos 3 que son las más importantes: las tormentas, las sequías y el derretimiento de los cascos polares, siendo estos últimos los que incrementan y exasperan el calentamiento global, pues al derretirse los hielos se genera más agua, lo cual retiene más calor, lo cual hace que se derritan más hielos. Por ello, muchos científicos predicen que los hábitats de las especies podrían verse gravemente afectados, y con ello, todo el ecosistema y la vida en él. Pues estamos llegando a un punto de inflexión, ya que se cree que de seguir aumentando la temperatura, se podría llegar a un punto en el que el cambio sea totalmente irreversible, pues el propio planeta llegaría al punto de alimentar el mismo calentamiento global. Los científicos afirman que el año más frío que se podría registrar, podría ser superior al más caliente que se haya registrado entre 1866 y 2005. Claramente hablando en términos de temperatura global promedio. En concreto, los números son alarmantes, ya que indican que el incremento en la temperatura global podría significar que el 47% de insectos, el 26% de vertebrados y el 16% de las plantas podrían perder al menos la mitad de sus áreas geográficas. Esto debido a la escasez de agua y a la aridez en la que se convertiría el planeta. Ahora hablaremos de ejemplos de cambio climático,
como la reducción en la pesca disponible en algunas regiones, cambio en la distribución de especies, migración de algunas regiones con temperaturas más afines o el desplazamiento a otras zonas por alteración de rutas en corrientes marinas, que son algunos de los efectos del cambio climático. También mencionaremos una investigación liderada por académicos de la UNAM y publicada recientemente, en la que se determinó que los árboles están muriendo debido al cambio climático, ya que en el estudio que se realizó se descubrió que el abeto Douglas y el pino ponderosa, que son dos especies de importancia ecológica y económica en Estados Unidos, debido a los incendios y a las sequías causadas por el cambio climático, dificultan mucho su crecimiento, poniéndolas en peligro, especialmente en bosques de baja elevación. La investigación ha concluido y ha encontrado que la pérdida de los bosques es doblemente mala para el planeta. Los bosques, al actuar como grandes secuestradores de CO2, son vitales, pues el dióxido de carbono adicional creado por las centrales eléctricas y generado por nuestros viajes es lo que está atizando el cambio climático. Por último, un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad de Leeds ha concluido que el borde superior de la Tierra adecuado para el crecimiento de los cultivos podría desplazarse hacia el norte hasta 1.200 kilómetros desde la posición actual, con los cambios más dramáticos en las regiones interiores de los continentes de América y Eurasia. Muchas gracias por la atención. Nosotros fuimos el equipo de franceses del grupo 556.